Hola a todos, soy Albert Doctor y en este vídeo os voy a hablar de Márcolas, un libro que no existe. Bueno, como os he comentado anteriormente, ahora mismo estoy una temporada fuera de casa, no tengo material para hacer magia, ni he traído libros, sí que me he traído algún libro en inglés y como os he comentado alguna vez, no quiero hacer en este canal, al menos a día de hoy, reseñas de libros en inglés. Pero justo en el ebook tenía este documento que me acabo de encontrar y he pensado hacer un vídeo un poquito, pues eso, distinto, no de una reseña per se, sino un poquito de hablar de historia de la magia. ¿Por qué? Porque este libro, no voy a hablar mucho de él porque obviamente, como os he dicho, no existe. Básicamente es una recopilación de artículos de historia o de anécdotas de historia de la magia de Marco que hice hace unos cuantos años, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho Marco y aparte de los juegos y de las teorías y demás, la parte de historia me gusta mucho. Creo que a nivel de lenguaje castellano no hay muchas cosas de historia que podamos encontrar. Entonces, Marco, en este sentido, ha difundido mucho la historia de la magia para que conozcamos al final magos antiguos, cómo se hacía la magia antes, qué podíamos encontrar y tal. Y yo hace unos cuantos años cogí una recopilación de todo lo que tenía, escaneé, recorté y formé unos documentos con al final, artículos de historia y con algún artículo teórico suelto que me parecía inspirador, ¿no? Motivador. Hice este librito pequeño, era Navidades, entonces se lo envié a dos colegas, magos, obviamente, y me quedé yo con él también. Y es este, le llamé Marcolás. Y como no es un libro que exista, pues tampoco voy a hablar de él, porque no tiene mucho sentido. Lo que sí que quería comentar es que creo que ya lo he comentado anteriormente en un vídeo cortito que se salía un poco del canal. Si has caído aquí de rebote en este canal, bueno, si te parece interesante, genial este vídeo, pero no va a ser lo típico. Os recomiendo que naveguéis un poco. Este es un canal de reseñas de libros de magia. El formato de vídeos, bueno, no sé si se oirán ruidos de ovejas y de pájaros ahora mismo. Yo no sé si se oyen en el vídeo o no. Estoy en zona de campo, ¿no? Ya sabéis que mis vídeos son un desastre. Y de hecho estaba pensando dejar el canal porque digo, joder, al final con unos vídeos tan malos y no puedo hacer un poquito de calidad. Pero bueno, como creo que lo que cuento más o menos es útil, a ver, no me ve mucha gente, pero cuando me escribís alguna vez me da la sensación de que os resulta útil, pues bueno, de momento tira para adelante, ya veremos en el futuro. El caso es eso, que la historia de magia yo creo que no está muy bien estructurada, muy conocida. Por un lado, porque hay muchos huecos, porque no tenemos bien estructurada y porque en general los aficionados no tienen nociones de la gran mayoría, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, la gran mayoría, yo tampoco soy un experto, ¿no? Y porque además las cosas que conocemos yo creo que muchas de ellas son mitos erróneos. Yo al principio, de hecho, ahora ya que he hablado del canal, no viene a cuento, pero bueno, yo al principio, antes de hacer este canal, sí que tenía pensado hacer un canal sobre historia de la magia. Simplemente con vídeos cortos de anécdotas, de historias y demás. Lo que pasa es que a día de hoy ya veo que no lo podría hacer porque tendría que editarlo, iba a ser todo con imágenes y la voz en off, o sea, voz de fondo. Pero, claro, tenía la duda de que todas las imágenes iban a ser o sacadas de internet o fotos que sacaba libros, etcétera. Y por temas de derechos de autor no sabía, no controlo mucho, no sabía si me iban a capar directamente los vídeos, si me podrían denunciar a nivel económico, lo que sea. Entonces pensé el canal de reseñas de libros y al final es lo que me puse a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que existen muchos huecos. Nosotros, yo creo que tenemos la noción de que la magia, digamos, a nivel general, el desarrollo de la magia, pues al principio del todo, creo que nos flipamos mucho cuando decimos la magia está desde la prehistoria, no tenemos manera de demostrarlo, pero claro, seguro que había un mago que lanzó una piedra al aire y hacía que desaparecía, ¿no? Pero bueno, luego, digamos, en la Edad Media tenemos la noción de que los magos sean perseguidos y como brujos y quemados. Luego la magia pasó a ser tema de tramposos, de gente que te atraía gente con la magia y luego te vendía pócimas, y que solo existía la magia a nivel de mercados, de gente que robaba, etcétera. Que luego llegó Robert Houdin y fue como pasar la página y la llevó al teatro, la llevó con una vestimenta elegante, la llevó no sé qué. Luego, después de eso, la época dorada, finales del siglo XIX, principios del XX, y que decimos época dorada, que va desde, yo qué sé, desde Alexander Herman o de Maskelyne hasta Keller, obviamente, Thurston, etcétera, que ya son muchos años y que ya se solapan con otra época que tenemos nosotros, que es la época del vodevil, de las variedades, en las que los magos ya pasaban eso es la época dorada, eran magos que hacían espectáculos de 2 horas, que viajan por todo el mundo con un montón de material, unos espectáculos tremendos, etcétera, y luego de repente a principios del siglo XX, pues que era vodevil, que los magos con 15 minutos o 10 minutos eran capaces de vivir toda la vida. Mucha gente incluso tiene, yo creo, la percepción errónea, igual había alguno que sí, no lo sé, pero la percepción errónea de que un mago con el mismo número podía vivir toda su vida,
de 7 minutos. Y yo creo que esto no es así. Luego, si me da tiempo, lo hablaré, o sea, lo comentaré en el vídeo, porque pensando en lo que iba a decir, son muchas cosas y no quiero alargar demasiado el vídeo, así que dejaré muchas en el aire. Y luego, pues que se difundió y que se difuminó y que llegó a la magia un poco actual, ¿no? Y que obviamente lo de antes era mucho mejor, lo de ahora es mucho peor, o salvo ciertas excepciones, también mucho antes era todo una mierda y la gente era muy tonta y se creía todo y tal. Y tenemos unas nociones, yo creo que muy equivocadas, muchas de ellas, ¿no? Yo creo que las cosas no eran así, o sea, magos, por ejemplo, en periódicos antiguos, yo hubo una época en la que me puse a investigar periódicos de la biblioteca digital de la ABC y todos los anuncios que había de magos y demás. Entonces tú podéis buscar, si buscáis, tenéis que buscar prestidigitador, jugador de manos, prestigiador, que es un nombre que se usaba antes, que me parece, ya sé que os parecerá raro, porque a mí al principio me parecía raro, después de leer tantos artículos y tantas cosas así, no se me hace raro, y de hecho me parece un nombre bonito, porque prestigiador viene de prestigios, la persona que ejecuta prestigios, ¿no? Que tampoco es prestigioso, que suena muy bien, pero, pero si miráis en la definición, yo me acuerdo, de hecho, había un artículo en el que hablaba de la definición de prestigiador y prestigio y todo esto, es básicamente la definición de magia. Un prestigio es pues, las trucos o trampas para hacer creer que ocurre algo que no es o algo así, creo que era. Y prestigitador viene de, creo que lo ponía Robert Houdin en sus memorias, que algún mago, algún colega de la época, no sé, era Comte o no sé quién, pues era el primero que lo utilizó y era agilidad de dedos, ¿no? Entonces yo creo que prestigiador en realidad es más exacto. Pero bueno, si veis esos periódicos, yo lo siento, ya siempre me enrollo mucho, por eso siempre intento en todos los vídeos acortarlo mucho, y en este que voy a hablar así al tuntum seguramente me enrollo demasiado. Cortad cuando queráis, obviamente. Obviamente. Entonces, veías espectáculos, que aparte de espectáculos de magos solos, que hacían espectáculos largos con un descanso en medio y demás, tenías espectáculos que igual era, yo qué sé, va a venir Alejandro Dumas, no sé si hablaba también castellano o lo hacía en francés, para leer su obra no sé qué, y luego va a venir esta cantante que va a cantar estas partes de la zarzuela no sé qué, y luego va a venir este mago que va a hacer 4 o 5 números. Es decir, una especie de espectáculo de variedades, no las variedades que conocemos de números cortos, chan, 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 sino seguramente serán, no sé la duración de esos espectáculos, porque simplemente me baso en los anuncios que aparecían en los periódicos, pero eran unos anuncios de unas variedades un poquito, o al menos unos espectáculos, que son eso, de distintas, seguramente más largos, pero distintas de variedades. De hecho, los magos que aparecían en aquella época eran igual 5 juegos, va a hacer este juego, este juego, este juego, este juego. Porque antiguamente los magos se promocionaban poniendo los títulos del juego, ¿no? En el Prestidigitador Optimus de Partagás, un libro de principios del siglo XX, de hecho, te pone al principio, oye, cuando anuncies todos esos espectáculos, pon unos títulos que sean un poco genéricos, de manera que no pongas exactamente voy a hacer que viajen 10 cartas de un lado a otro, porque si por lo que sea, por temas técnicos o por temas mecánicos o lo que sea, no puedes hacer ese juego, puedes hacer otra cosa que te encaje dentro del título, ¿no? Entonces lo normal era que no te pusiese, o sea, que se fuesen títulos genéricos, ¿no? Así que un poco abiertos. La caja de los milagros, yo que sé, la pesca dorada, no me acuerdo, ¿no? Me estoy inventando. Pesca dorada sí existía, pero bueno. Entonces, sí hay excepciones, por ejemplo, Macalister, un mago de la época de Robert Houdin, que viajó de escocés, que viajó por todo el mundo. Por ejemplo, sí que en un momento pues se vendió diciendo, pues de una naranja voy a hacer, pues para promocionar, para atraer a la gente, porque estuvo en Madrid una temporada y tal, de una naranja voy a hacer que aparezca una mujer de 1,56 m, ¿no? Que era la mujer de Macalister. Básicamente tenía una mesa, ponía una naranja, ponía un cubilete encima y al abrirla pues estaba la mujer. La naranja no sé cómo quedaría, porque eso no lo he visto cómo se hace en ningún lado. Sé cómo se hace porque en el libro de Ponsín de La magia blanca desvelada te aparecen esas mesas y cómo se usaba, ¿no? Para hacer aparecer y desaparecer gente, ¿no? Pero bueno, entonces sí que existían variedades, entre comillas, en esa época, que existían por ejemplo, la época que tenemos del vodevil, ya lo he dicho en algún vídeo anterior, Horace Golding estuvo en un circuito de vodevil, trabajó, pero también hacía espectáculos largos y viajaba por todo el mundo con un montón de material, con vagones enteros de material y toneladas de material, haciendo espectáculos de hora y pico, de 2 horas, es decir, que se solapaba, que no son tan definidos los conceptos que tenemos. Marco, no en este documento que tengo aquí, yo creo que era posterior de la última época, bueno, la última época ahora va por años, ¿no? Pero después del último descanso, yo creo que a partir de 2018, que volvió con el puerco sabio y al menos hasta el día de hoy sigue, creo que era en esta última fase, en el, perdón, en el que hablaba
hizo un artículo yo creo que era un libro de usos y costumbres de oficios de la época, un libro inglés, de 1800 y pico, yo creo que era del siglo XIX. Yo tengo muchas lagunas me gusta mucho la historia de magia, pero tengo muchas lagunas, y luego se me olvidan y cosas, obviamente. Y, y entonces había en ese libro, que era de distintos oficios, debía haber uno que era de un mago. Y él hablaba de este mago, que lo mismo te hacía magia en teatros, que te hacía magia en tabernas, si mal no recuerdo, por propinas, que no sé si igual incluso eran contratadas. En el libro de Juan Luque de la magia, la mano oculta de magia, se ve que en la época de la Grecia clásica, o sea, en fiestas, supongo, de gente bien o así, había magia, había magos para amenizar o entretener a los invitados. Es decir, que ves que en realidad no está tan definida las cosas de cómo tenemos a día de hoy, sino que existían muchos tipos de magia a lo largo de toda la historia. Yo también en un vídeo anterior, yo creo en el de Juan Luque precisamente, yo creo que comentaba algo así como una teoría que decía yo que antes los magos les daba igual la logística. Yo creo que ya decía en el propio libro que lo comentaba entre comillas, como que antes les daba igual la logística mientras hiciesen espectáculos que fuesen sorprendentes. Y a día de hoy también hay, o sea, hay magos que son así, Copperfield, o sea, los grandes magos de Las Vegas, que te hacen, necesitan igual una logística increíble y te hacen maravillas, y les da igual la logística mientras sea un bombazo, un efecto muy potente. Pero antiguamente también había magos que hacían pequeñas cosas, que hacían, obviamente. Me acuerdo que en el libro de Plandolit, de la magia argentina, un libro de historia de magia argentina, no me acuerdo del título ahora mismo, encontré lo que era, yo creo que es la primera referencia de un mago de Bilbao. Yo soy de Bilbao, alrededor de Bilbao, ¿no? Y que decía que en el siglo, o sea, en 1500 y poco, Juan Garay, pues un explorador de Bilbao sería, la verdad es que no tengo ahora mismo, igual en su momento lo estudié en historia, pero no me acuerdo, pues que llevaba un médico que era de Bilbao y que además era un médico que hacía magia, que le gustaba la magia y tal, y hacía cosas, desaparecer cosas, hace pequeños juegos de manos, es decir, no hacía cosas increíbles, y que le venía muy bien de cara a los indígenas, es decir, que supo que sería a nivel de acercamiento, ¿no? No el rollo de hago una magia muy potente, sino de algo de entretenimiento para poder acercarme, iniciar contacto con vosotros y tal, y estas cosas, ¿no? Es decir, mucho antes de que Robert Houdin lo hiciese en Argel, si realmente lo hizo, porque he leído cosas que hay gente que duda si esa ya es una parte de ficción o no, pues estaba aquí. Y es un poco lo que os digo, por ejemplo, lo de Robert Houdin con Argel. Yo he leído a algunos autores que dicen que no saben si es cierto o no. Y me parece una cosa que es muy fácil o sea, ya te digo, los magos no hacen una investigación real de la magia y se creen cualquier cosa que oyen. Me parece una cosa muy fácil de investigar, entre comillas, porque eso saldría en los periódicos de la época de franceses, ¿no? Yo, de hecho, hice una pequeña investigación de Robert Houdin a raíz del libro de Desenmascarando a Robert Houdin. Es un libro de Harry Houdini. Lo tenéis gratis en la Fundación Juan March en inglés. Y luego en castellano creo que lo publicó el grupo CAPS. Y básicamente Harry Houdini decía que, en el prólogo decía que él le encantaba a Robert Houdin, que le tenía mitificado, era un mito, y que se puso a investigar un poco más, pues, para darle la grandeza y distribuir un poco más la información, que se encontró algo que le chocaba y que entonces pasó a odiarle, básicamente. Y todo lo que hacía Robert Houdin, todo lo que había hecho Robert Houdin era malo. Era mal ejecutante, era mal mecánico, era un tramposo. En realidad él no hacía las cosas que decía al nivel mecánico, o bueno, copiaba las cosas, etcétera. Bueno, o sea, le puso que no tenía conocimientos de magia profundos, etcétera. Decía que todo lo que hizo era malo, ¿no? Entonces, bueno, estoy justo de madrugada, está saliendo el sol, no sé si se va el brillo, intentaré irme para que se vea bien, aunque no es importante que se me vea a mí, pero bueno. Entonces, me puse yo a investigar, por ejemplo, sobre Robert Houdin. Hice una pequeña investigación de algunos mitos. No me puse a investigar esas cosas en concreto, aunque sí que empecé a sacar toda la información que podía. Pero deduje unas cosas pues eso, de creencias que tenemos. Lo que os comentaba antes, que Robert Houdin supuso un cambio, que antes de Robert Houdin las cosas se hacían de una manera, después de otra manera, y vi que eso no era así, ¿no? Hice una charla en Bilbao, para las asociaciones de Bilbao, en el que hablaba de Robert Houdin, de magos anteriores, del programa que hacían, de cosas así, que yo creo que fue aburridísima para todos, porque fue un sábado a la mañana. Yo creo que trajimos justo a Hernán Macaño para hacer otras charlas y unas cosillas, eran unas mini jornadas que hacíamos en Bilbao. Y yo creo que fue el único que le encantó, o me dijo a mí que le encantó, me pidió la documentación y quedé fatal con él, porque no tenía la documentación realmente, tenía un documento que era un pupurrí de cosas, cosas que se repetían y tal. Para la charla me preparé un PowerPoint que se lo di, y me preparé unas líneas, un documentillo que ni siquiera guardé,
para tener ahí notas para hacer, o sea, para leerlas de vez en cuando, ¿no? Y él me pidió también esas notas, y igual le tenía que haber sacado unas fotos y habérselas dado, pero no tenía el documento y las hojas, yo no soy mago aficionado, había utilizado unas hojas de mi trabajo para, por el otro lado, pues hojas pues, que tenían datos, información de cosillas así, y no me parecía bien dárselas, ¿no? No iba a hacer nada con ellas, pero entonces, y yo creo que se quedó él con la sensación de que no quería dar la información, y no fue así, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo hice, y luego hice un artículo en base a un poco a eso que me había preparado, y se lo mandé a Marco y lo publicó en el Porco Sabio. Lo tenéis, pues ya os digo, no sé si 2018, 2019, 2020, algo así. Y lo que sí que me quedé un poco es que es eso, como vi que a la gente lo que sabía, vi gente que se bostezaba, luego preguntando, había gente que me dijo que sí, pero no sé, había gente que me dijera que sí, pero bueno, está mejor si hicieses juegos, si hicieses no sé qué. Entonces yo creo que no gustó, que me dio un bajón y dije, dejé de lado esa investigación y dije a otra cosa. Pero bueno, sí que vi cosas que dices, "Jod, si es que... y cosas para investigar, que se podía profundizar sobre Robert Uden, que no me cuadraban, pero sobre Robert Uden o sobre otro tipo de cosas, ¿no? Siempre me ha gustado la historia de magia, pero desde entonces yo creo que me fija mucho más en cada mínima frase que ves por ahí, en cualquier libro que ves una frase y me choca, ¿no? Y digo, "Uy", y me quedo con esas ideas y luego ya os digo, luego igual las tergiverso y demás, ¿no? Por ejemplo, mira, Marco, yo me he nutrido mucho de Marco y Marco siempre dice, y yo creo que es así por toda las pruebas que ha mostrado, ¿no? Que siempre pone documentación y demás, que los trucos antes, o la gente antes hacía muchos más trucos en menos tiempo. Y en general sí, pero por ejemplo, no hace tanto, bueno, claro, depende de la época que estemos hablando. No hace tanto he leído en un libro de Robert Hardin, yo a veces hablo de nombres que yo creo que igual, claro, como yo los conozco, de por ciento que tú los conoces, pero igual no lo conoces. Robert Hardin básicamente es el que inventó la mujer zigzag, ¿no? La mujer que la pones en unas cajas y la en medio la sacas para un lado. Entonces, en unos libros que él escribió, yo creo que en 1949 o ahí, decía que él, dice, los juegos clásicos están muy bien, igual lo interpreté yo mal, también, pero decía algo así como los juegos estos clásicos están muy bien, a mí me gustan, pero odio a los magos que se tiran una hora o sea, que están una hora de duración haciendo solo un juego o dos juegos porque sean clásicos, o tres juegos. Entonces me da la sensación eso que, pues eso, que al final tenemos la noción, las cosas, nosotros yo creo que igual somos muy cuadriculados a veces, leemos algunas cosas y ya a rajatabla, ¿no? Y yo creo que es un poco de todo, ¿no? Ha habido de todo en todas las épocas, no sé si lo comenté o no en el vídeo de historia anterior, pero en unas cartas antiguas de principios del siglo XX o algo así, había una sección, yo creo que en las revistas de ilusionismo antiguas, a mí me dieron, magos de la vieja guardia, me dieron un montón de libros y de revistas ahí antiguas, y en una sección que había de cartas, creo que era Milcar, no estoy seguro, había un mago inglés que decía a principios del siglo XX que había espectáculos en aquella época, espectáculos que se vendían así en teatro, que era un mago que seguramente sería mal ejecutante, que hacía un juego y lo explicaba, y ese era el espectáculo. O sea, el espectáculo que se vendía no sé cómo se vendía o qué nombre tendría, pero hacer juegos y explicarlos, que a día de hoy obviamente hay mucha más difusión con YouTube, con el mago enmascarado, con lo que sea, pero ya existía antes. O sea, vas viendo cosas que a lo largo de toda la historia se han repetido. Y estoy viendo que me estoy alargando demasiado, no quería hacer un vídeo tan largo, pero ya os digo, es que tengo muchas cosas que podría decir que sería simplemente hablar por hablar. Entonces, como es un vídeo un poco que no tiene construcción y que no tiene nada, voy a cerrar ya, no quiero enrollarme más. Me dejo muchísimas cosas que tenía pensado decir, lo dejo ahí en el tintero. Me es imposible hacerlo sin alargarme demasiado. Si has aguantado hasta aquí, enhorabuena, felicidades. Si es la primera vez que ves el vídeo y has aguantado hasta aquí, vamos, me maravilla, porque ya sé que no soy entre mi tono de voz, los vídeos que son un poco mierdas así a nivel de visual y demás y tal, pues genial, pero si es la primera vez que has entrado, navega un poco por este canal, es un canal de reseñas de vídeos de magia, si te parece interesante, suscríbete. Cualquier comentario, cualquier cosa, pues lo agradeceré, responderé a todos. Voy a decir como conclusión simplemente es eso, que no hay mucha historia de magia en castellano, sí que tenéis cosas ahora mismo, Juan Luque, tenéis los fascículos antiguos de Tamariz, tenían una sección de historia, yo creo que gran parte de Mairata y de... ay, Florencia era, no me acuerdo ahora mismo quién, y tenéis algunos libros sueltos que están en castellano, pero no hay mucho. Os recomiendo cualquier cosa de Marco. Marco, no solo por igual artículos que hablen de un mago en concreto, de un mago puntual, sino también incluso las revistas viejas tenéis artículos muy graciosos y muy interesantes, de pequeños artículos, una columnita de una anécdota mágica o artículos, pues eso, de cosas de cómo se promocionaba un mago, o artículos más extensos y tal. Cualquier cosa de Marco, no solo por los juegos, por la selección tan buena, por recuperar joyas perdidas y demás, sino por la historia.
y la teoría también, ¿no? Pero bueno, por la historia os la recomiendo, simplemente por decir un poco de conclusión, ya que hablaba del libro este de Marco Lash, ¿no? Que no existe. Entonces, nada más, si te ha gustado el vídeo, si os ha aguantado aquí, felicidades, si te ha gustado, dale al like. Y ya supongo que no grabaré, bueno, igual se me ocurre grabar algún vídeo más antes de septiembre, pero bueno, ya lo dije, lo dije antes de julio que no iba a grabar y ya grabé alguno, pero bueno, supongo que no grabaré ninguno más, así que nos vemos en el próximo vídeo y disfruta de la magia.